Braveheart, Apocalipto, La Pasión de Cristo, Hasta el último hombre y ahora Amenaza en el aire. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hay que pagar las facturas. Deputy Harris, hope you like flying. Beautiful day for it. I never flew U.S. Marshal before. Why is he all chained up? Antes de empezar a hablar de Amenaza en el aire, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Amenaza en el aire se estrena en cines el próximo viernes día 28 de febrero y es la nueva película dirigida por Mel Gibson. Está protagonizada por Mark Wahlberg, Topher Grace y Michelle Dockery, entre otros. Para que os hagáis una idea de lo que vais a ver aquí, básicamente es el traslado de un testigo protegido que va a declarar contra un gángster y durante ese traslado en una avioneta muy poco estable, todo hay que decirlo, empiezan a pasar cositas. Prácticamente toda la película transcurre dentro de esa avioneta. Tiene un par de escenas exteriores, pero en el resto de la película no vamos a salir de esa avioneta. Es curioso ver cómo Mel Gibson, después de haber dirigido esas películas tan serias en su fondo, nos trae un thriller de acción, podríamos decir, que tiene muchos puntos de comedia. Y no lo voy a negar, la película es bastante divertida. Tenemos al actor Topher Grace, que tiene muy buena vis cómica y que interpreta a este testigo protegido que está siendo trasladado. Y él sabe interpretar muy bien los típicos diálogos con mucha ironía y ese sarcasmo, en contraposición del personaje de Michelle Dockery, que es una agente especial de lo más seria, claro. A ver, aunque la cinta esté dirigida por Mel Gibson, aquí el presupuesto brilla un poco por su ausencia. Aunque estamos hablando de una cinta que tiene 24 millones de dólares de presupuesto, cosa que no está nada mal para una historia, entre comillas, tan sencilla como la que presenta aquí. Pero claro, cuando te encuentras que nada más empezar lo que ves es una imagen generada por inteligencia artificial, que ya lo han dicho en muchos sitios, pero que es muy evidente, porque cuando ves esta película en pantalla grande, hay cosas, sobre todo de los efectos visuales, que cantan. Y vaya que si cantan, vamos, te cantan lo que les pidas. Y la pantalla grande no le sienta demasiado bien a esta cinta. Yo no sé si estaba pensado más bien para estrenarla en plataformas, para verlo en una pantalla más pequeñita, pero en cine, bueno, digamos que se le ven un poco las costuras. Además de esto, al tener directamente 3 localizaciones, es una película que lo más probable es que, sin contar los ensayos, lo hayan rodado en 2 semanas. Aunque tenga esos efectos visuales un poquito reguleros, no entiendo demasiado bien dónde se han ido esos 25 millones. Me puedo imaginar que Mark Wahlberg no sale barato y se han cubierto bien las espaldas, pero lo más curioso de todo es que esta película, que ha costado 25 millones, ya ha conseguido recaudar más del doble. O sea que diga lo que diga yo delante de esta cámara, Amenaza en el aire, a día de hoy, es todo un exitazo. ¿Qué es lo que significa esto para mí? Bueno, pues que es una cinta pensada básicamente para eso, para ser rentable. Lejos está la intención de querer ser una pieza cinematográfica con algún valor artístico. Tengo que decir también que seguramente Mark Wahlberg se lo ha pasado como un niño haciendo este personaje de Amenaza en el aire. Creo que es un tipo de personaje que le va muy bien, pero también es cierto que aquí sobreactúa un poquito, como viene siendo habitual en los últimos trabajos de Mark Wahlberg, donde también ha intervenido mucho la comedia. Y junto a sus compañeros de reparto, tanto por Topher como por Michelle, se queda un poquito descuadrado con el tono de la peli. Pero esto también hace que siga siendo divertido, porque una película que dura 1 hora y media y que te mantiene al menos entretenido dentro de un orden, que te ríes de vez en cuando, bueno, pues ya puede ser una inversión relativamente razonable para ir al cine. Eso sí, no te vas a marchar de este vídeo sin saber lo que te vas a encontrar si es que quieres arriesgarte a ver Amenaza en el aire. Me imagino que lo que han hecho ha sido recortar, sobre todo en la postproducción, para
para que esta cinta sea rentable lo más fácilmente posible. Y claro, con esos reclamos entre esa imagen de Mark Wahlberg grandísima en el póster, cuando en realidad no es que se pueda decir que sea el protagonista, y luego esos créditos donde dice del director de Braveheart y Apocalipto, a ver, al final vender, ¿vas a vender? Sí. Y se han aprovechado un poco de esa manera de vender, también han sido muy listos, para traer una película que, bueno, como cine, digamos que queda un poquito justito. Como entretenimiento puede valer, pero va a ser un entretenimiento que vas a ver una vez y al día siguiente ya ni te vas a acordar. Tengo que decir que he visto la película en versión original subtitulada. No sé si en la versión en español-castellano habrá ciertos cambios con respecto a algunos chistes y algunos diálogos. Puede que cambien algunas cosas. Y además, sobre todo, el actor Topher Grace tiene una cadencia en la voz que es muy característica y no sé hasta qué punto eso también se va a perder. Pero en cuanto a realización e iluminación, fotografía, se nota muchísimo que esos actores están metidos en una réplica de una cabina de una avioneta dentro de un estudio o un hangar o donde lo tengan metido y están rodando in situ. La calidad visual deja bastante que desear. Pero es lo que os digo, creo que la cinta ni siquiera tiene la intención de ser visualmente atractiva. Y claro, si te estás esperando un thriller súper complejo y currado de la mano de Mel Gibson, olvídate, ¿vale? Esto es otra cosa. No sé, es que no sé ni cómo llamarlo, yo no sé si sería adecuado decir un thriller de comedia, pero básicamente eso es lo que te ofrece. La excusa es el traslado de este testigo para simplemente pasárselo muy bien con estos tres personajes en el aire. La única que parece que se lo toma un poquito más en serio es Michelle, y aún así ella, como es tan buena actriz, sabe entrar muy bien en esos cambios de tono entre unas escenas mucho más serias y otras en las que juega mucho con su compañero de reparto y entra en esa comedia. Sinceramente lo hace muy bien. Es capaz de llevar ese equilibrio entre la comedia y el thriller con mucha dignidad y eso se lo reconozco. Luego tenemos a un Mark Wahlberg un poquito desfasado, tampoco mucho, pero un poquito sí. Y claro, te sorprendes al ver a Mel Gibson dirigiendo a unos actores con muchísima comedia y con una historia que básicamente es más simple que el mecanismo de un chupete. No se ha comido mucho la cabeza, también te digo. El guión de Amenaza en el aire es de Jared Rosenberg, que básicamente ha trabajado en el documental de Money for Nothing y en esta película. No tiene acreditado ningún otro trabajo. Pero yo que sé, a Mel Gibson le ha debido de gustar, digamos, la sencillez de esta historia, por llamarla de alguna manera, que es básicamente como si fuera un trabajo sencillísimo. Ya os he dicho que yo creo que esta cinta se ha hecho para pagar facturas, porque no tiene mucho sentido cuando ves la filmografía de Mel Gibson que de repente aparezca esto. A lo mejor él ahora prefiere hacer trabajos más sencillos, no complicarse la vida y saber que va a rentabilizar esos trabajos. La industria de Hollywood está ahora mismo muy malita, hay muy pocas cosas que se produzcan, los riesgos son muy grandes y las productoras y distribuidoras están, vamos, mirando hasta el último céntimo. Y ya os digo, todavía no se ha estrenado en España y la película ya ha sido rentable, así que les da un poco igual. Por todo esto, para mí, Amenaza en el aire es un 5,5. Había pensado ponerle un 6 porque, no os voy a mentir, ¿vale? Me he reído con la película, me parece que tiene cosas muy divertidas en algún momento, me parece simpática, pero claro, hijo mío, esos efectos visuales, esas cutreces que he visto en una película de Mel Gibson, pues me duelen en el alma. Eso, junto a lo sencilla que es la historia, que no se han comido nada a la cabeza, y después tener un Mark Wahlberg haciendo un personaje, en mi opinión, demasiado exagerado, es el único que no ha entrado en ese juego de seriedad y comedia, sino que se ha quedado en uno de los extremos, pero tampoco me sorprende viendo los últimos trabajos del actor. No sé si alguna vez recuperará ese estatus de héroe de acción, pero ya os digo que en esta no va a ser. No he sido capaz de ponerle un 6 porque, a ver, con 24 millones de dólares, un poquito más de esfuerzo en la postproducción no habría estado mal. Ese plano de inteligencia artificial nada más empezar la película, yo que sé, que te habría costado salir a la calle y hacer una pequeña búsqueda de una localización y grabar literalmente 3 segundos. La cinta tiene cosas que son de una vagancia extrema que me sorprende bastante siendo quien es. Pero por otro lado es una película de 1 hora y media que, chico, pues te va a entretener. Sí, ¿la vas a olvidar pasado mañana? También. ¿No te vas a creer que sea de Mel Gibson?
También te lo digo. Pero bueno, aquí todo el mundo tiene que comer, ¿sabes? Hay que tener un techo, pagar la comida y esas cosas, entonces lo puedo llegar a entender. Espero que con todo esto que os acabo de soltar os quede claro a lo que os vais a enfrentar si este fin de semana vais a ver Amenaza en el aire. Se estrena el viernes día 28 de febrero y bueno, ya sabéis todo lo que tenéis que saber para enfrentaros a esta película. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.